Bueno, después de la sanción del Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 5.619, en 1950, eh, no hubo novedades a nivel nacional hasta después del golpe de Estado de 1955. Durante la Revolución Libertadora sí se sanciona una ley penitenciaria federal, el decreto ley 412/58, es decir, una norma de facto firmada por Aramburu, ya había dado el golpe de Estado contra Lonardi, Aramburu, y esta ley se declara complementaria del Código Penal de la Nación, decía, ¿no? El artículo 131 decía del decreto 412/58, esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal. No era una buena técnica legislativa, porque si la idea era que esto fuera la forma de ejecutar la pena en todo el país, lo mejor hubiera sido incorporarlo a la parte general del Código Penal. Posiblemente ahí no habría habido ninguna duda y todo hubiera quedado subsanado. Se prefirió esta otra técnica de armar una ley separada y declararla complementaria del Código Penal, y en el punto siguiente, estamos en un golpe de Estado, se le dice a la nación y las provincias, se decía a los generales que gobernaban las distintas provincias, procederán dentro del plazo de 180 días a partir de la publicación del presidente en el boletín oficial a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en este decreto ley. O sea que tampoco se preveía derogar la legislación, por ejemplo, el Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, sino concordarlo con estas disposiciones. Por ejemplo, en esta ley, en este decreto ley, se estaba sancionando un régimen de progresividad diferente del previsto en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires había una inteligente medida adoptada para garantizar que siempre fuera posible la ejecución penal, cualquiera fuera el saldo remanente de pena. Ya entonces se tenía visto que el primer problema que iba a haber con la ejecución de una pena progresiva era que la pena iba a estar purgada en parte importante, a partir del artículo 24 del Código Penal, por la prisión preventiva previa durante los juicios, que también ya entonces eran largos, eran complicados, tardaban años e insumían una parte importante de la pena. Este sigue siendo el problema principal penitenciario de nuestro país. Tenemos las cárceles llenas de gente inocente, no de gente condenada, de gente que está cautelarmente detenida. Entonces, cuando se llega a la sentencia firme, muchas veces la condena ya está directamente en condiciones de, o se agotó totalmente, o está en condiciones de libertad condicional, o está pasado la fecha de la salida transitoria, es decir, la posibilidad de ejecutar con progresividad esa pena es muy difícil. Esto hoy es escandaloso. Hoy en la capital federal, la mitad de las sentencias de personas privadas de la libertad que se comunican en los juzgados de ejecución se comunican ya vencido el término en el cual la gente tendría que haber recuperado la libertad, o en forma de libertad condicional, o por libertad asistida, o por salidas transitorias. Esto es la mitad de las condenas. Y por supuesto los tribunales orales no firman las libertades de esas personas. O sea, dejan una sentencia firme que permite que una persona esté en libertad condicional y no la escarcelan en términos de libertad condicional, se la mandan para que firmen los jueces de ejecución las órdenes de libertad, asumiendo los riesgos de decisiones que después puedan ser discutidas o cuestionadas. Cuando se sancionó esta ley, se previó un régimen de progresividad diferente al de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se había diseñado un mecanismo por el cual toda ejecución de la pena podía tener algún tramo con posibilidad de progresividad. ¿De qué forma lo hacían? Con la duración del periodo de tratamiento. Había un periodo de observación que duraba hasta 6 meses para armar la historia criminológica, fijar los objetivos de tratamiento, y el periodo de tratamiento iba a ser proporcional al tiempo remanente con internación de la pena de ejecución. ¿Qué quería decir esto? Una persona estaba condenada, por ejemplo, a 9 años de prisión. Bueno, a los 6 años iba a tener libertad condicional, pero llevaba ya cumplidos por ahí 3 años con la prisión preventiva. Entonces, el tiempo remanente con internación iban a ser los 3 años que quedaban entre lo que se había purgado y lo que le faltaba para la libertad condicional. De eso se decía que la duración del periodo de tratamiento iba a ser no inferior a un tercio ni superior a la mitad, se agravaba para los reincidentes, y esto permitía que siempre hubiera un periodo, la tercera parte por lo menos, de lo que restaba por cumplir hasta el momento de la libertad condicional, dentro del cual podía llegar el interno a incorporarse al periodo de prueba y tener salidas transitorias antes. ¿Por qué era importante esto? Y porque esa progresividad prevista en la ley es el mecanismo
más estudiado y mejor conocido que sirve para bajar la tasa de reincidencia. ¿Por qué sirve? Y porque, entre otras cosas, porque las salidas transitorias en aquel momento las otorgaba la propia autoridad penitenciaria. Entonces se cuidaban muy bien de hacer los informes enjundiosos sobre estos temas. Iban a los domicilios, verificaban que los domicilios existieran, hablaban con la familia, hablaban con los vecinos, hacían un análisis completo de lo que podía llegar a pasar en ese lugar con las salidas transitorias, calculaban los itinerarios, los horarios que le iba a llevar ir desde la cárcel hasta el lugar, por dónde iba a ir, qué línea de colectivo iba a tomar. Se tomaban todos esos recaudos y además se hacía un control muy intensivo de lo que pasaba y lo hacía la propia autoridad penitenciaria. El hombre iba con salida transitoria, bueno, a las 2 horas había alguien llamando por teléfono a la casa a ver si había llegado, o había alguien que iba de visita, de sorpresa, a la noche a ver si estaba en el lugar. Eso en la primera salida, la segunda o la tercera aparecía y se verificaba que se tomara con seriedad el programa de reinserción social y que se respetaran las pautas asignadas. Esto hacía que la gente que cumplía con estos programas, que también hay que cumplir con un programa en el cual a uno le otorgan la libertad y después lo obligan a volver a presentarse detenido nuevamente para volver a la cárcel en las condiciones carcelarias que por más que la gente que estuviera incorporada a estos programas abiertos no estaba alojada con la población común, ya estaba por fuera del cordón de seguridad, estaba en otras condiciones dentro del penal, era volver a una cárcel, era volver a tener problemas, los problemas que puede haber en una cárcel, o sea, es un compromiso muy serio el de la gente que se incorpora a este tipo de programas. Y esto garantizaba que al incorporar la libertad condicional había muchas más chances de que fuera eficaz el procedimiento. Bueno, esto lamentablemente en el sistema nacional se optó por otro mecanismo que era establecer que la progresividad se iba a dar solamente a los que habían tenido una evolución favorable absoluta y con un mecanismo en el cual se exigía haber cumplido para acceder a las salidas transitorias por lo menos la mitad de la pena, pero de la pena conminada. ¿Qué quiere decir de la pena conminada? Una persona condenada a 6 años tenía que haber cumplido por lo menos 3 años. Condenado a 9 años, por lo menos 4 años y 6 meses de la pena para poder acceder a salidas transitorias. Esto hacía que en el caso de las penas cortas fuera imposible que nadie se incorporara a salidas transitorias, porque alguien condenado a 6 años, a los 4 años iba a tener libertad condicional. Y por ahí llevaba 2 años o 3 años ya de prisión preventiva al momento de ingresar como condenado, con lo cual le faltaban pocos meses, en los cuales no había posibilidad material de que avanzara hasta el periodo de prueba para incorporarse a salidas transitorias. Y en los hechos, en el sistema diseñado el decreto 412/58, que en lo sustancial es lo que mantuvo la ley 24660, solo acceden a salidas transitorias las personas condenadas a penas muy largas. Es decir, alguien condenado a 20 años va a acceder a salidas transitorias. Está condenado a prisión perpetua, va a acceder a salidas transitorias. Y resulta que el grueso de la población, que es el condenado a penas intermedias, es mucho más difícil que logre acceder. Bueno, el decreto ley 412/58 fue ratificado por una ley ómnibus que ratificó todas las normas no derogadas expresamente, la ley 14.467, con lo cual es una ley de la nación, pero no se cumplió esto de que se adecuaran las normas provinciales a sus disposiciones. El Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires se siguió aplicando los siguientes 40 años como si no hubiera una ley nacional y nadie modificó nada en ninguna otra provincia tampoco. Hubo algunas normas de adhesión, pero no es que hubo cambios sustanciales para adecuarse a las disposiciones y reglamentos nacionales.